amigos, ¿cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Para los que no me conocen, yo me llamo Michelle y pues bueno, yo ya llevo viviendo aquí en Suecia bastantes años ya. Y bueno, a lo largo de este tiempo me he dado cuenta de algunos tips y consejos que bueno, he escuchado por ahí o los he encontrado en internet y que a mí me han ayudado bastante para mejorar mi vida en este país y seguramente a ustedes les va a mejorar bastante su vida aquí también. Así que bueno, empecemos y no sin antes agradecer al patrocinador de este video, que es Surfshark, la cual es una red privada virtual y que por cierto les va a ayudar bastante también aquí en Suecia. Así que quédense a ver este video para que sepan un poquito más acerca de esta página. Vamos a empezar con el consejo número 1. En fin, como ustedes ya saben, aquí la oscuridad en Suecia es muy pesada, amigos. Ahora que ya estamos en noviembre, me ha costado bastante sobrevivir aquí en la oscuridad. Esto es algo que siento que es lo que no me gusta para nada de aquí de Suecia. Varias personas obviamente trabajan o están estudiando, entonces todo el tiempo están en la oficina o que en la escuela. Cuando salen está oscuro, cuando se van a la escuela o al trabajo está oscuro también. Entonces, ahora sí que esta parte de la vitamina que te da el sol, pues no la tienes y es muy complicado tenerla en otro lugar. A menos que quieras pagar bastante así en un sauna o en el spa o así. Pero bueno, este es un consejo que no es nada nuevo y es algo que les he venido mencionando desde hace mucho tiempo, que es tomar la vitamina D, amigos. Esto siempre es algo que se les repite cada año, de hecho, ya cuando empieza esta parte de invierno casi. Y la verdad es que es una de las cosas que a mí me ha costado bastante seguir. O sea, soy de las que doy consejos y no las sigue. Pero bueno, a mí sí me ha costado bastante seguir este consejo porque sí, no soy nada constante, amigos. De verdad es que esa parte de tomar medicinas y que vitaminas y todo esto es algo que no me he acostumbrado, pero es muy importante hacer, amigos, de verdad. Y de hecho lo que me han recomendado hacer es tomar la vitamina D desde el mes de octubre, porque pues ya saben que esta parte de la oscuridad suele durar hasta creo que hasta el mes de marzo, más o menos, algo así. O sea, no es que todo el día está oscuro, pero sí son muy pocas horas de luz las que tenemos. Y sí hay horas de luz, si te llega a tocar estar fuera, así de que, ay, ahora sí tengo el día libre, voy a salir, casi siempre está nublado. Así que no sé cuándo fue la última vez que vi el sol, amigos, de verdad es que no sé cuándo fue la última vez. Ya esta parte de la vitamina D sí la he tomado más en serio porque sí he notado la verdad la diferencia, no sé ustedes, igual déjenmelo aquí en los comentarios. A lo mejor sí puede estar un poquito más activo. O bueno, también es que yo creo que también depende de que no te estés encerrando tanto en tu casa. Es algo que siempre les he dicho, no se encierren en su casa. Es algo, creo que es lo peor que puedes hacer, estar todo el tiempo en tu casa. Trata de salir, trata de conocer personas, no sé, de hacer actividades también con otras personas igual. De hecho, este es el consejo número 2. Ahora vamos al consejo número 2, que igual va ligado al consejo número 1. Estos son, digamos que son aplicaciones, es para conocer personas o para conocer viajeros aquí en Estocolmo y también alrededor del mundo. Y ya han habido bastantes personas que me han mandado mensajes así como de, oye, ¿cómo le hacemos para conocer gente? Que no tengo amigos, es muy difícil conseguir aquí personas. Y bueno, sí, yo sé, los entiendo, amigos, los entiendo, créanme que sí. Entonces por eso aquí les traigo estas dos páginas que a mí me han servido bastante y que sí, funcionan y aparte son gratuitas, así que pues va, ahí está. Yo de hecho cuando llegué a Suecia me han ayudado bastante a conocer personas y viajeros, o sea, ahora sí que con la misma mentalidad acá de conocer algo nuevo, de compartir con personas de diferentes países. Entonces, la primera es Meetup, que esta, bueno, yo creo que ya varios de ustedes la conocen. Les digo que conoces a gente de todo el mundo, ahora sí que está lleno de, no sé, de canadienses, de chilenos, de franceses, no sé, de cualquier nacionalidad. Puedes encontrar a bastantes personas ahí que comparten, como ya les digo, tu mentalidad. La otra aplicación que ya les había mencionado en un video anterior se llama Couchsurfing. Esta es una aplicación en donde puedes conocer a viajeros y, por ejemplo, tú cuando estás así en un país nuevo, cuando estás viajando y no tienes dónde quedarte, pues te metes en esta aplicación que también es gratuita y pues igual empiezas a buscar, digamos que viajeros que abren las puertas de su hogar para que tú te puedas quedar ahí en su casa gratuitamente. Y la verdad es que está genial porque así he conocido a bastante gente y de hecho los amigos que tengo ahora mismo en Estocolmo
los conocí a través de esta aplicación, así que la verdad es que de 10. Y bueno, pues el siguiente consejo, que no sé de hecho en qué número vamos, pero bueno, es acerca del patrocinador de este video, que es Surfshark. Y pues bueno, les voy a explicar rapidísimo de qué se trata. Este es una red virtual privada en la cual, bueno, yo la verdad es que ya era una solución que necesitaba ya desde hace mucho tiempo. El punto es que cuando tú estás en otro país, que estás viviendo en otro país, por ejemplo ahora en mi caso en Suecia, pues hay veces que por ejemplo en Netflix que quiero ver una serie, un episodio, un capítulo de algo de México, y siempre lo que me aparece ahí es que este capítulo o esta serie o este episodio no está disponible en tu locación. Y lo padre de este programa es que ahora por ejemplo que estoy en Suecia, yo puedo entrar a este programa y puedo poner mi ubicación como si yo estuviera viviendo en México. Todos los programas, todos los episodios que quería ver, pues ya por fin se ven. Y también, como saben, a mí me encanta viajar. Los vuelos te salen más baratos si los compras desde el lugar de origen. Así que, por ejemplo, no sé si yo quiero ir a España, por ejemplo, digamos que quiero ir a Madrid, me cambio de locación como si yo estuviera ahora viviendo en España, y ya desde ahí poder encontrar muy buenos precios, muchísimo más baratos que si yo lo comprara desde aquí, desde Suecia. Cuando se registren en Surfshark, pues bueno, ustedes nada más anotan este código y les va a aparecer un descuentazo del 83% de descuento, más 3 meses gratuitos extra. Espero les funcione tanto como a mí. Y pasemos al siguiente consejo. Y bueno, este consejo es para las personas que vienen a estudiar aquí a Suecia, porque como ya les había mencionado también, es que existe una tarjeta de estudiante que se llama Studentkortet. Es una, pues sí, ahora sí que una tarjeta virtual. Bajas así la aplicación, pones tus datos y te aparece una infinidad de verdad de descuentos. Hay descuentos en, no sé, en lo que tú quieras, de hecho en vuelos, en trenes, en ropa, en libros, en lo que tú quieras. De verdad, tú te metes a esa aplicación y hay muchísimos descuentos que puedes aprovechar y te puede ahorrar bastante dinero. Que ya saben que aquí en Estocolmo es muy caro. Es bastante caro vivir aquí, así que bueno, la verdad es que ahorrando algunas coronas por ahí te va a ayudar bastante, de verdad, vas a ver que sí. Así que pues igual yo les recomiendo bajar esta aplicación. Y esto se los digo sobre todo porque a mí ya me ha tocado que, no sé, que termino comprando algo que me salió muchísimo más caro que como si hubiera comprado eso con el descuento de estudiante. Y ya hasta después me voy enterando, así cuando veo así todos los descuentos que hay en esta aplicación, digo, ¡ah! También había descuento en esa tienda y no lo vi. De hecho ahí te muestra el mapa de todos los descuentos que hay alrededor de donde estás. Y te va a ayudar bastante, de verdad, te va a ayudar bastante a ahorrar en este país. El siguiente consejo que les voy a dar, también muy útil. Aquí dan mucha prioridad o muchos descuentos, digamos, a las personas que tienen menos de 25 años. No importa que sean estudiantes o que estén trabajando, porque todavía se les considera como adolescentes aquí en Suecia. De hecho, desde los 16 a los 25 años se les considera todavía como adolescentes. Hay descuentos así en aerolíneas, descuentos en trenes, en autobuses, hay descuentos en la tarjeta del transporte público, amigos, que aquí ya sabemos, bueno, los que vivimos aquí, que es bastante caro aquí en Estocolmo. Creo que son como 800 y tantas coronas al mes, algo así. Y si eres estudiante o tienes menos de 25 años, te llega a costar como 560 coronas, algo así. Entonces la verdad es que sí es algo, pues algo que te salva muchísimo dinero. Y bueno, por último, el último consejo que les voy a dar es de, bueno, más bien es, aparte de consejo, es una recomendación, es algo que quiero que tomen en cuenta. Es para las personas que vienen en esta época ya de frío, esta época ya invernal, y es prácticamente de venirse confiados de que aquí no va a ser nada de frío, que aquí nada más se vienen con una chamarrita, ya con eso ya están. Aquí de verdad es que van a sentir muchísimo frío. Ya saben que lo más importante, eso sí les quiero recomendar, lo más importante para sobrevivir el frío en cualquier lugar es abrigarse, tener muy cubierta la cabeza, las manos y los pies, o sea, las extremidades, porque de verdad es que sin eso, de verdad es que es muy difícil poder sobrevivir a este extremo frío aquí en Suecia. De hecho, si no han visto ese video que ya había hecho anteriormente, aquí se los voy a dejar, va a aparecer así, ¡pop, pop! Una tarjetita aquí mismo, en donde pues ahí igual hice unas entrevistas aquí alrededor de Estocolmo. Algunas personas que ya llevan aquí viviendo bastantes años y pues ya me dieron sus consejos acerca de qué hacen ellos para sobrevivir aquí el frío en Suecia. También en ese video pueden ver ahí muchísimos productos, ropa, zapatos que ellos compran y que utilizan y que recomiendan bastante para esta época. Así que si no lo han visto, ahí se los voy a poner, y también ahí en la descripción, como también en este video, aquí les voy a dejar todos los productos, toda la ropa, todos los zapatos,
todo lo que puedan necesitar para esta temporada, para que se vengan preparados. Y si ya están aquí y si no lo han comprado, pues cómprenlo, porque de verdad es que les va a facilitar muchísimo y les va a servir bastante en esta época. Sobre todo ahora que ya estamos en esa época de Black Friday, que hay más descuentos y todo, entonces por favor aprovechen. De hecho, a mí también ya me toca comprar bastante ropa de invierno. Pero en fin, amigos, ya saben que estos fueron más consejos acerca de, bueno, más consejos acerca de cómo ahorrar aquí en Suecia. Y pues bueno, espero les haya gustado. Ya saben, escriban aquí en los comentarios si tienen otros consejos u otros temas de los que les gustaría que hable. Y pues bueno, ya saben, suscríbanse al canal. También síganme en Instagram, amigos, que ahí siempre estoy subiendo ahí sí historias, estoy subiendo ahí fotitos acerca de mi vida aquí, de mi vida viajando. Y subo bastante información ahí acerca de eventos próximos aquí en Estocolmo o de lo que está pasando en mi vida ahora mismo en Suecia. Así que síganme, de verdad, para que no se vayan a perder de nada. Y bueno, los quiero muchísimo, ya saben, les mando todas las buenas vibras y nos vemos en el próximo video. Bye bye, chao.